everybody. Hello, hi, hello everyone. ¿Cómo están? I hope you guys are doing very well. Muy bien, llegamos a la clase 80. ¡Qué genial! Estamos en la clase 80, estimados. Eso quiere decir, pues, que estamos bastante bien posicionados. Eso es muy genial, porque hemos llegado muy lejos hasta este momento, ¿no? Son 80 clases que estamos juntos y definitely tenemos que celebrar eso. Ok, vamos a hablar acerca el día de hoy, bueno, mucha redundancia, de la palabra as, like, as if, as though. Son términos muy usados, de hecho, y pienso que a ustedes pues les va a caer bastante bien comprender esta parte gramatical. Dice así: nosotros usamos la palabra as más un sustantivo. ¿Qué quiere decir el as? En este caso, la palabra as es como decir, por ejemplo, la palabra como. Solo que en español, cuando nosotros hablamos de como, pues es un como muy, ¿cómo decirlo? Es un como muy general para todo, ¿no? Como yo te decía, yo trabajo como abogado. Compórtate como el adulto que eres. Entonces, hay muchas formas... Ay, perdón. Disculpen, creo que me atoré. Hay muchas formas realmente de nosotros utilizar la palabra como en español. Y es uno solo. O sea, cuando digo formas, quiero decir que hay muchos trasfondos, muchos meanings, significados. Semánticamente hablando, pues, es diferente, pero en cuanto a la escritura, es la misma palabra. Ahora, dice así: to talk about someone's job role, para hablar acerca del trabajo de alguien o del rol de alguien, nosotros utilizamos el as como algo que efectivamente es. Dice así: she works as an assistant. Ella trabaja como asistente in a laboratory, en un laboratorio. Y su trabajo es ese, y ella es asistente realmente. He came to fame. Él llegó a la fama as the main character, como el personaje principal in a successful film, en una película exitosa, successful film. Luego nosotros tenemos lo siguiente, dice así: to talk about the function or use of something. Nosotros usamos la palabra as para hablar acerca de la función o uso de algo esencialmente. Por ejemplo, I lent him some money as a favor. Yo, dice, por ejemplo, le presté algo de dinero como un favor, por ejemplo. Le presté como si fuese un favor. You can use this sofa as a bed. Tú puedes usar este sofá como una cama, as a bed, por ejemplo. Very good. Y tenemos lo siguiente. ¿Qué más tenemos aquí? Usamos la palabra as en frases que dan referencia a algo that has already been stated or is already known. Usamos la frase, dice aquí, as, para referirnos a algo que, bueno, ya se ha establecido o que ya se conoce. Por ejemplo, usamos as cuando decimos as I told you, como yo te dije, como yo te sugerí, como yo te aconsejé, y usamos esa palabra, la palabra as en ese contexto. As I told you, como yo te dije la semana pasada. I'm going away tomorrow, que yo me voy mañana. Por ejemplo, puedo utilizar as you know, como tú sabes, as you know. Some friends are staying with me at the moment. Por ejemplo, ¿no? Como tú sabes, algunos amigos míos se están quedando conmigo en este momento. Y de esa forma utilizo as también. Como algo que ya ha sido mencionado previamente. Como yo te dije, como te advertí, como se fue sugerido, etc. Vamos a la tercera parte. ¿Para qué más utilizamos as? We use as after certain verbs for giving descriptions or talking about attitudes. Usamos as para referirnos a ciertos verbos que dan descripciones o hablan acerca de actitudes. Por ejemplo, she described her boss. Ella describió a su jefe como a very unpleasant person, como una persona pues no placentera.
I regard, yo le considero her, a ella, as my best friend, como mi mejor amiga. Es para dar esta descripción. Yo considero que Perú es como un país muy rico, ¿no? Como mi patria, por ejemplo. Podría decirlo de esa forma. As. Muy bien. ¿Para qué más utilizamos la palabra as? Lo utilizamos, dice así, in the phrases, en frases como such as, que ya nosotros lo hemos explicado pues en clases anteriores. The same as, de la misma forma que, por ejemplo. Muy bien. The same as. Y luego también lo utilizamos como as usual. Very good, very good. Usamos as usual. Such as. Some sports, tales como, such as, golf, don't interest me. Muy bien, entonces dice, algunos deportes tales como el golf, pues no me interesan, ¿no? Dice así. I really like building. Realmente me gusta construir. Buildings. No dice construir, es un sustantivo. I really like buildings. Realmente me gustan los edificios, las construcciones. Such as this, tales como esta, por ejemplo. Eso quiere decir de la misma clase. Of the same type, por ejemplo. His income is about the same as mine. Su sueldo es tan bueno como mío. Quiere decir que the same as, the same as, lo mismo como. As usual, como siempre, she gave me some very good advice. Ella me dio un buen consejo, por ejemplo. Very good. Y vamos aquí. Nosotros usamos la palabra like más sustantivo, y esto es diferente porque ya hemos terminado con as, más un pronombre, dice así. Cuando nosotros tenemos que comparar con el significado a similar a. Very good. Entonces vamos a hablar un poquitín acerca de esto que pues a mucha gente le causa mucha, no sé cómo llamarlo, mucha dificultad poder aprender. Nosotros tenemos en inglés la palabra as y tenemos en inglés la palabra like. Ambos significan como. No se olviden, ambos es como. Pero ¿hay diferencia? Claro que hay diferencia. En español es como, pero en inglés cuando nosotros usamos as, como previamente dicho, es cuando esencialmente lo que se asegura es que efectivamente es. Yo trabajo como abogado. Trabajo como profesor. Es porque yo soy profesor. En cambio, si utilizase la palabra like, se podría interpretar algo así como si fueras, pero realmente no lo eres. Oh, mira, se ha vestido como el hombre araña, pero no es el hombre araña. ¿Bien? Wow, ella habla como profesora, pero ¿es profesora? No es profesora, ¿verdad? Entonces ella habla como, pero no lo es. Ese es el significado de like realmente. Y significa similar to, similar a. Por ejemplo, he doesn't behave like other people. Él no se comporta, eso es el verbo behave, como otras personas. Like other people, por ejemplo. Like most boys of his age, como la mayoría de chicos de su edad, he's keen on sports. Él está entusiasmado, le apasiona el tema de deportes. I wish I could sing like you. Ojalá yo pudiese cantar como tú, pero no soy tú. Eso es lo que se da a entender aquí. No soy tú, pero ojalá pudiese hacerlo. Luego tenemos lo siguiente. Usamos like más un sustantivo o pronombre con el significado in a similar way to, en una forma similar. Por ejemplo, dice así. If you cook like this, si tú cocinas como esto, o de esta forma, digámoslo así, it always tastes better. Si tú cocinas de esta forma, pues it always, siempre, taste, sabe, mejor, better. Very good. Number 7, utilizamos like más un sustantivo o pronombre with the meaning such as. Si usamos la palabra like más un sustantivo o un pronombre, pues da a entender que es lo mismo a como si fuese tal como, such as, tal como. Some people like my brother. Algunas personas como mi hermano o tal como mi hermano. Really love their jobs. Realmente aman su trabajo. Por ejemplo. I really enjoy music like this. Realmente disfruto música como esta. O
tal como esta. También se puede interpretar. Ese es el otro significado esencialmente del tal como. Good. Number 8. Nosotros utilizamos la palabra look, sound, taste, feel, más like, más sustantivo o pronombre para hablar acerca de la apariencia de alguien o algo. O la impresión que nos da ese algo a nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, she doesn't look like her sister at all. Ella no luce como su hermana del todo. Por ejemplo, tú puedes decir, oh, mira esa persona, se parece, es idéntica a Ariana Grande. Pero she looks like her. Ella luce como ella, pero no, she's not. Pero no es así. Look like, parecer como. He sounds like, él suena como su padre cuando él habla. Él suena como, pero no lo es, si te das cuenta. Suena como, pero efectivamente no es. This tastes like coffee. Esto sabe como café, por ejemplo. Pero efectivamente no es café. Very good. Ok. El último dice así. Vamos a usar la palabra as if y la palabra as though, más sujeto, más verbo, etc. Con el significado de en una forma que sugiere, de forma tal que sugiere, digámoslo así. Por ejemplo, usamos if, que es lo mismo que as though, que es exactamente lo mismo, más sujeto para describir how something seems, para describir cómo algo parece ser. Y eso vamos a explicarlo en la siguiente parte. Dice así. He talks as if, él habla como si, as if, he is an expert on the subject, como si él es o fuese un experto en la materia. Pero no lo es, ese es el gran detalle. Y utilizamos as if de esa manera, como si. Quiere decir he is not or may not really be an expert. Puedo decir también lo mismo. She acted as though, ella actuó como si we had never met before, como si nosotros jamás nos hubiésemos conocido antes. Recuerden, ella actuó como si nosotros jamás nos hubiésemos conocido antes. Como si, pero no es real, porque sí nos conocimos antes. Very good. Y esa es la explicación sobre el uso del as, if, as though, like, and as. Y ahora pasamos a una parte de ejercicios bastante corta. Dice así. Complete these sentences taken from reviews of new CDs using as and like. Completa estas oraciones tomadas de algunos reviews de unos CDs nuevos usando as y usando like. Por ejemplo, dice, this record sounds exactly like the band's previous one. Esta grabación suena exactamente como aquella que han grabado, pues la banda que han grabado anteriormente, por ejemplo. Muy bien. At the moment, there is no one quite. En este momento no hay nadie quite bastante like this singer. Quite like this singer. Bastante como este cantante, por ejemplo. On the music scene. En la escena musical, por ejemplo. Number 2. Many people regard her. Mucha gente la considera. Regard her. Acá sería as one. Very good. Como una. As one of the best. Como una de las mejores singers, cantantes. In the country. En el país. At the moment. En este momento. Number 3. Although she looks. Aunque ella luce. Although she looks. Si dice lucir, aunque, pues parece que no es tan fijo, ¿no? Entonces, like a small and delicate girl, she has a very big voice. Wow. Dice aquí, aunque ella luce como una pequeña y delicada muchacha, ella tiene una voz muy grande. Like, como no es, a pesar de, pero no es el uso de like. Very good. Number 4. Tenemos everyone knows, todo el mundo sabe. This band shot to fame last year.
como todo el mundo sabe, as everyone knows, como todo el mundo sabe, this band shot to fame, esta banda se disparó a la fama last year, el año pasado. Very good. Number 5. He describes this new CD, él describe este nuevo CD, an experiment, un experimento, como un experimento. Yay! As an experiment, como un experimento, in a new style of music, en un nuevo estilo de música, por ejemplo. And number 6, bands, las bandas, number 6, bands, y luego dice, these tend to be popular for only a short time. Very good. Bands like this, bandas como esta, bands like this, tend to be popular, tienden a ser populares for only a short time, por solo un corto tiempo, por ejemplo. Very nice. Esta es una clase súper rápida, la verdad, porque es un tema súper sencillo. Y solo quedaría este ejercicio para que ustedes lo hagan en casa y nos lo puedan enviar al Messenger para brindarles como siempre las respuestas y ustedes de esa forma puedan corroborar si sus respuestas están bien o necesitan mejorar en algún aspecto. No olviden compartir la publicación siempre, por favor. Mucha gente se beneficia de estos cursos. Hay gente que en todas partes del mundo necesita escuchar inglés, aprenderlo. Y de paso, te pido, recomiéndanos para que esta página pueda crecer y seguir brindándote estos cursos gratuitos de inglés desde cero hasta avanzado. Suscríbete a nuestros canales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y les deseamos lo mejor el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Thanks very much. Bye bye.